Hola. ¿Todo bien? No te caigas, Bresci, no te caigas, Bresci, pará. Ay, se le apagó la luz. Me apagó la luz. Sí. Sí. Bueno, en este momento la empresa... no, eso es en Rosario. Lo tenemos ponchado en imágenes también. Le contamos a la gente que nos está viendo al ingeniero Javier Barreiro. Él es argentino, está radicado en los Estados Unidos, es emprendedor tecnológico y tiene proyectos en común con la Agencia Espacial Estadounidense, con la NASA. Así que, Juanca, Wow. ¿cómo andás? ¿Cómo están, Hola, ¿me chicos? escuchan? Bien, aquí Sí, sí, perfecto. es verdad, hay mucho. Hola, Javier. El día está lindo. Yo, Javi, sabes, estoy un poco más viejo hoy porque fui al primer día de la escuela primaria de AMPI, de mi nieta mayor, así que, digo, ya empezó la primaria, ya estoy Sí, ya. directamente para empezar a sacar los pañuelitos de papel. Pero bueno, acá estamos. Sí, te dieron el diploma de abuelo. Bueno, Literal, claro. Ya lo tengo. Bueno, como bien decías, Sergio, le damos la bienvenida a Javi y le agradecemos por este tiempo que nos va a dar. Javier es pampeano, pero está casado con Gaby, tiene 2 hijas preciosas, pero tiene una particularidad, además de ya hace muchos años está radicado en la Argentina, que, si no me equivoco, él nos va a corregir, creo que su primer trabajo fue en San Nicolás. Y no lo recibió muy bien San Nicolás a Javi, porque fue el último fundaciones de San Nicolás Grande en el 88-89. Buen día, Javi, ¿cómo va? No sé si No nos está sabemos si escuchando Javi. Sí, te escucha no vos. te escucha, Javi, vos, perdóname, Javi, le digo, ingeniero, disculpe. ¿Usted está en los Estados Unidos o está por acá? Pues yo lo mandé a otro lado. ¿Qué tal? No, ¿Qué tal? está Buenos en días, Pittsburgh, buenas tardes Buenas a todos. tardes. No lo escuché a Juan Carlos, no escuché. Ahí no estoy nos está poniendo escuchando. por ahí. Ahora te ¿qué lo me corregimos. preguntabas dónde estoy? Sí. Sí, ¿dónde estás? ¿En qué lugar En la ciudad- de la Tierra? Estoy Pittsburgh. en Pittsburgh, Pensilvania, Ajá. Ujú. A ver si en a Javi. Estados Unidos. Bien, bien. ¿Y allí estás radicado hace Javi. cuánto tiempo, Javier? Nosotros llegamos con mi esposa aquí en el 2006, Ajá. en el año 2006. Llegamos directamente aquí a Pittsburgh y nos hemos mudado varias veces aquí adentro de Estados Unidos. Bien, Adentro de Pittsburgh en particular. claro. Sos pampeano. ¿De qué lugar de La Así- Pampa? Sí, soy de Santa Rosa de la Pampa. De la capital. Estudié en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Ujú. En el 97 me estaba recibiendo y ahí entré a una empresa a trabajar. Después de mi luna de miel entré en esa empresa porque me acuerdo que mandé el currículum a esa empresa el día de mi casamiento, Mirá. entre el civil y la iglesia. Ujú. Mirá, Y a partir de ahí trabajé en San Nicolás, entré a San Nicolás. Por Claro, eso contaba conozco Juan bastante Carlos. gente de San Nicolás. Eso Contaba- contaba Juan Carlos. Claro, Claro. tu experiencia laboral inicial acá en San Nicolás y que como que no Que te no fue muy feliz, dijo. Claro, que no Claro. te recibió muy bien la ciudad, algo así, ¿puede ser? ¿Por? No sé, dijo eso. Carlos. No Dijo sabemos Juan Carlos. nosotros. Puede Inundaciones. ser, no lo escuché a Juan Carlos, perdón, Por pero eso. puede ser por la inundación. Por la Ah, inundación. sí, por la Claro. Claro. Hubo una Fue un mal inundación año. muy grande, yo vivía León Guruzquiaga 245, me parece. Cerca de mi por casa abajo, vivía. Cerca sí. de mi casa vivía. vecino. Claro. Sí, buenos recuerdos, no, hermoso San Nicolás, la época de San Nicolás es muy buena, un grupo excelente de trabajo, éramos todos recién recibidos de la universidad, había chicos un poco más grandes, pero excelente ambiente. Y sí, me tocó vivir una inundación bastante grande ahí. Yo me acuerdo cuando llegué, había en una de las casas cerca del bulevar que da al río, ¿no? Que Ujú. decía récord histórico de agua en la ciudad y había un azulejo en esa casa y siempre con Gaby, mi esposa, decíamos, qué increíble que el agua haya llegado hasta acá. Porque vos mirabas desde esa altura para el río y era como decir, no puedo creer que todo esto era agua. Ujú. Claro. Bueno, 6 meses después se superó ese récord histórico, se Claro. tapó ese azulejo y llegó el agua a metros de mi casa, sí, me acuerdo. Tremendo. Terrible. Andaban en hermoso. barco. Terrible. En el Increíble. club de regatas hay una, viste que ahí había sí, hasta hace poco una línea donde marcaba hasta dónde llegó en su momento, hace muchos años, la inundación del río Paraná, pero eso fue en tiempos de Novau, ¿no? Una época de estaba el intendente Novau. Bien, Javier, y bueno, estás en los Estados Unidos, ¿y qué es esto de ser emprendedor tecnológico? Contanos un poquito, porque acá estamos descubriendo un montón de cosas que ignorábamos desde el llano, quienes habitamos este ISPA. Bueno, yo también ese título lo ignoraba, pero pongámosle que sí. No, yo, a ver, tengo retorno ahora, perdón.
Yo comencé, como les comentaba, en el 2006 vine a trabajar aquí por una empresa que terminó con Siemens, con una empresa alemana bastante grande. Sí. Era empleado de esa empresa. Había trabajado en México con ellos, en Argentina. Entonces, después de volver a Argentina, estuve unos años trabajando en Argentina, hasta que empecé a venir a varios proyectos aquí en Estados Unidos, puestas en marcha de proyectos que desarrollábamos en Argentina, especialmente para la industria, para plantas siderúrgicas y algunas de oil and gas. Ujú. Y en el 2006 decidí irme de Siemens. En realidad yo estaba ahí como gerente de ingeniería, tenía un pequeño grupo de chicos trabajando conmigo y por un bajón en la industria habían pedido despedir una persona de mi grupo, o dos. Bueno, negocié una persona y después cuando fui a Recursos Humanos presenté mi nombre de despedido. Me autodespedí de la empresa Qué para poder fuerte. empezar a trabajar por mi cuenta. Ajá. Mirá. Bien, toda una Qué- apuesta Ahí es sí, esa. como qué fuerte empiezo la decisión. empresita que tengo ahora. Toda una ¿Perdón? apuesta esa. Qué decisión fuerte, digo. Sí, en ese momento yo estaba bien, trabajando muy bien en esa empresa, estaba en una buena posición, tranquilo, y tenía muchas ideas de investigación, de research o de innovación, y eran difíciles de aplicar en un entorno porque en el día a día mis actividades eran otras más que dedicarme más tiempo a investigar. Entonces me fue difícil un poco eso y ahí es cuando decidí, bueno, creo que es momento de empezar por mí solo. Y sí, fue unos años de arranque difícil. Empecé con mi hermano, después vino para acá, para Estados Unidos también, está en la empresa, y con gente que trabajaba en la empresa anterior. Ujú. Bueno, Y- ¿cuáles fueron esos primeros pasos? ¿Hacia dónde rumbeó tu empresa en los años iniciales? Y los primeros pasos fue ir con las personas que conocía, los clientes que me conocían del trabajo, y fue hacer propuestas de automatización dentro de esas industrias y empezar a agarrar de poco en esas empresas. Y siempre fue bastante de innovar, de presentar nuevas cosas. Por ejemplo, bueno, en el 2010 yo empecé con el desarrollo de visualización de SCADAs. SCADAs es sistemas de supervisión y control, que uno ve lo que está pasando en la planta, Ajá. ve los reportes, ve las líneas de producción, las puede manejar desde una computadora. Hacer eso en 3D, y en el 2012 ya empezamos a innovar con realidad virtual Mirá. Ujú. dentro de esa empresa, que fue muy difícil al principio porque fue como, ¿qué es lo que están haciendo? Me acuerdo de la primera expo que nos presentamos aquí en Pittsburgh con realidad virtual, fue creo que en el 2012 o 2013, tenía muy pocos años la empresa, y la pregunta de los clientes que pasaban a vernos, de la gente de la industria que nos veía, es: ¿qué están haciendo? ¿Para qué están haciendo esto? Claro. Claro. Y era muy difícil de explicar en ese momento, justificarlo. Ujú. Hoy en día, al contrario, es ¿cómo no están haciendo esto? Claro. Es la pregunta, ¿no? Claro, fueron visionarios, pioneros un poco con esa tecnología, ¿o no? Fuimos desubicados en tiempo, siempre. Ah, ok, claro. Sí, es casi lo mismo. Sí, sí. Y Javier, Sí, ¿cómo llega la NASA? costaba mucho eso. Sí. Sí. ¿Cómo llegas a la NASA? ¿Con este proyecto o cómo llegas a vincularte con la NASA? Fue así. Nosotros, bien, como hacíamos mucha investigación, hicimos con estas expos y demás, logramos hacer lo que es lo que se llama un gemelo digital de demo de una línea de producción. Con eso logramos vender un proyecto muy grande de gemelos digitales, que es simular una planta, la física de una planta, una línea de producción, para poder probarla antes de construirla o antes de hacer modificaciones en esa planta. ¿Sí? Mirá. Con eso logramos las bases para simular una ciudad. Entonces, nosotros en la época de la pandemia sustuvimos a toda nuestra gente y nos pusimos a investigar, como teníamos más tiempo, porque había menos proyectos y teníamos, digamos, un colchón para poder investigar. Hicimos una simulación de una ciudad inventada, sintética,
para poder entrenar vehículos autónomos, repartidores de pizza, por ejemplo. Sí. Que ahora se usa mucho en Los Ángeles y Que se ven en las California calles. hay un montón. Pero nosotros lo hicimos como un proyecto interno, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para simular una ciudad, el tráfico, la gente, los edificios, el movimiento, para poder poner un vehículo en el futuro, un vehículo autoguiado chiquitito, y poder entrenar ese vehículo, lo que hoy se conoce como inteligencia artificial? Son redes neuronales que en ese momento ya existían y se entrenaban de la misma manera que ahora, pero necesitábamos input data, necesitamos data de entrada, como por ejemplo personas caminando, autos, tráfico, semáforos y demás, ¿no? Actividades en la ciudad. Entonces simulamos eso con física y en 3D, y bueno, quedó ahí en ese proyecto nuestro interno. A esto nos dedicamos internamente para decir, bueno, esto es lo que podemos lograr, para después explicarlo en la industria, en ciertas cosas. Sí. Pero justo da la casualidad que la NASA saca un pedido de una simulación utilizando un motor de 3D con física para poder simular un nuevo medio de transporte que se llama movilidad aérea avanzada, Advanced Air Mobility, AAM. Entonces nosotros dijimos, esto podemos presentarlo a la NASA. Así que la NASA tiene un programa que se llama SBIR, que es para pequeñas empresas, pequeñas hasta 500 personas, es pequeño. No, pequeño, Nosotros somos 20 en la empresa, somos muy pequeños, pero es de innovación y research, es de innovación e investigación. Entonces nosotros presentamos este proyecto junto con ese año, creo que 2.500 empresas. En ese proyecto ganan más o menos el 15% de las propuestas en ese departamento. Bueno, y tiene 2 etapas, fase 1 y fase 2. Nosotros nos presentamos a la fase 1, que era mostrar la realidad de esa simulación, mostrar cómo la haríamos, hacer un prototipo, y para eso teníamos 6 meses. Bueno, resulta que lo ganamos a ese proyecto, y ahí entramos a trabajar con ellos. Fuimos adjudicados por ese proyecto. O sea que la NASA Sí. La NASA está desarrollando un vehículo para literalmente andar por el aire. Claro, la NASA está sobreviviendo todo el tema de autos voladores. Claro. O drones. Sí, la NASA está muy involucrada. ¿Por qué? Un poco porque hay un montón de temas que resolver para poner vehículos en forma masiva a llevar personas o cargo en el aire. Para mudar este quilombo al cielo. Mudar el quilombo de tráfico al cielo. Imagínate la Panamericana en el cielo a esta hora, ¿o no? Exacto, en el futuro sí, en el futuro tiende a eso. Ahora tiende a complementar lo que es el tráfico aéreo, el tráfico terrestre. Claro. Complementarlo. Se llama... Bueno, el proyecto de hecho se llamaba transporte multimodal, que era integrar trenes, tierra, autos, aviones, aviación en general, aviación comercial, con este nuevo medio de transporte. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver? Hay 5 partes, ¿no? Que son los vehículos, las flotas, los vehículos en sí, los drones, ¿no? La tecnología para desarrollar drones. La tecnología para coordinar flotas, comunicaciones, anchos de banda de frecuencia y demás, y vehículos autoguiados o piloteados. Después viene la parte de infraestructura. Lo que se necesita, lo que se llaman vertipuertos, lo que son minis aeropuertos para embarcar gente para que puedan utilizar estos drones. El espacio aéreo es la otra parte, es muy importante. Hay que redefinir el espacio aéreo. Vieron que el espacio aéreo tiene distintas clases. Cerca de un aeropuerto tiene una clase en donde hay ciertas reglas que no se pueden circular con ciertos aviones, con ciertas aeronaves. En los espacios regionales hay otro tipo de clases. Hay espacios aéreos que son controlados por radares, que son controlados por torres de aeropuertos, y hay espacios que son no controlados. Bueno, pero para lo que es Advanced Air Mobility, movilidad aérea avanzada, se necesita redefinir ese espacio. NASA es la Agencia Nacional la Administración Nacional de Espacio, y la A es de aeronáutica, ¿no? Claro. National Aeronautics Space Agency. Nosotros estamos en la primera A, digamos, en la A de lo que significa la definición del aeroespacio y
de la aeronáutica. Claro. Claro. No de lo La espacial NASA de los tiene que cohetes, coordinar digamos. todos esos esfuerzos. Claro, no solamente el espacio, sino en la Tierra. Claro. Ellos intervienen hacen estudios por ejemplo, hay un departamento grandísimo, la gente no conoce, pero hay un departamento muy grande de la NASA que estudia mucho lo que es las nuevos aeropuertos, los nuevos aviones que van a venir, cómo van a ser las turbinas. Se meten si bien lo hacen empresas privadas, trabajan con la NASA y con la FAA, ¿no? La agencia que regula el tránsito aéreo. Pero la NASA hace muchos estudios de ruido, por ejemplo, de propagación de sonido, de qué va a ser mejor, qué va a ser peor, de otros combustibles alternativos. Bueno, así que, y uno de esos 5 pilares, el quinto, nombré otros 4, que son las aeronaves, la flota, la infraestructura, el espacio aéreo. El quinto es integración en la comunidad. Entonces ellos dijeron, bueno, esto va a ser un nuevo medio de transporte, pero va a haber un problema de integración con la comunidad acá, que va a ser cómo convencer a la gente, cómo meter estos drones o eVTOL se llaman. eVTOL quiere decir vehículos de despegue vertical eléctricos, quiere decir en inglés. Ajá. Vertical y aterrizaje vertical. ¿Cómo vamos a meter todos estos medios de transporte, todo esto que puede llegar a ser masivo en lo que existe hoy actualmente? Claro. Y que la gente lo acepte, y que las comunidades lo acepten, y qué pasa con los hospitales, que no podemos hacer ruido, qué pasa con la gente, los asilos de ancianos, qué pasa con las escuelas, qué pasa con la seguridad. Entonces, ahí es donde entramos a trabajar nosotros, en simular para poder dar una herramienta para poder ayudar a integrar, a ver cuáles van a ser los problemas y a integrarse en la comunidad con este nuevo medio de transporte. El primero que se me ocurre es dónde van a aterrizar esos vehículos Sí, claro. voladores, porque si vos tenés una escuela, tenés que hacer sobre el techo un helipuerto, por decir una frase que hay en algunos sitios, en algunos nosocomios bastante claro, grandes sí, en claro. Rosario, tienen su lugar en este caso para helicópteros, pero sería adaptable a drones, también tendrías que hacer toda una estructura nueva en todo tipo, si no, ¿cómo bajan? No puede bajar a la calle, ¿o sí? Claro. Claro. No, exactamente. Estos se llaman como lo nombras helipuertos hoy en día, estos nuevos se llaman vertipuertos. Ah, mirá. Claro. Son esta infraestructura nueva, sería más que es pequeño. como un helipuerto, pero tiene muchos pads y tiene que tener una infraestructura nueva para embarcar gente, para embarcar cargo, y tiene que tener una infraestructura para, por ejemplo, poder cargar los vehículos eléctricos. Javier, cuando hablas de simulaciones, o sea, mi pregunta un poco a cómo lo hacen. ¿Son como a escala real? ¿Son virtuales? ¿Son maquetas? Es todo digital, con computadoras. A nivel escala real hemos hecho simulaciones para una ciudad de Florida, Boca Ratón, en donde bueno, el proyecto, déjame un pedacito más del proyecto NASA. Lo que intenta NASA es que puedas desarrollar tu tecnología, es darte dinero para que puedas desarrollar tecnología que le sirven a ellos, pero también que te sirve a la empresa para poder ofrecer en el mercado, ¿sí? Para madurar el producto, para madurar tu tecnología. Entonces, eso nos permitió trabajar con empresas privadas. Una de las empresas privadas nos contrata para hacer simulaciones de un vertipuerto que piensan poner en el futuro en una ciudad de Florida. Hay cientos de vertipuertos planeados ya aquí en Estados Unidos. En Argentina también se está avanzando en el tema, se está viendo muy de cerca movilidad avanzada. Hay empresas trabajando en eso. Y hemos trabajado un poco con algunas de esas empresas. Claro, O sea que eso se viene. Se viene inexorablemente. Se viene, sí. Ay, qué emoción. Por bien o por mal, Se se vienen viene. cositas. Nosotros lo que tenemos que tratar de ver es lo mal y mostrar a través de simulaciones Claro. los problemas que puede llegar a haber y cómo afrontar problemas. Los problemas se resuelven, no hay que tenerle miedo, sino decir, bueno, ¿cuál tiene que ser la solución a este problema? ¿Qué hay que hacer para que el ruido no moleste? Para que el ruido sea menor, para que la gente siga con su vida y esto no sea molesto. Siempre va a haber un rechazo al principio, como cualquier cosa nueva, pero lo que intenta la NASA es eso. O sea, tiene mucha gente trabajando para eso, para decir cómo podemos integrar esto de manera correcta en la comunidad. Imagino que el tránsito en el aire va a ser a distintas alturas para que no haya colisiones y todo eso. Habrá que poner algún tipo de señalización, algún semáforo espacial, una cosa re loca. En serio hay que planificar un montón de cosas, ¿no es sencillo?
Hay que planificar mucho. Es tal cual lo decís, hay unas cosas que se llaman corredores aéreos, no semáforos virtuales en el aire, esa parte es muy de los supersónicos, que estaría bueno, pero lo que se tiene pensado es, de hecho, en nuestro software que nosotros presentamos, parte de un módulo del software era poder construir visualizar, nosotros no lo definimos, pero nosotros con las reglas de ellos y de la FAA, podemos visualizar ese espacio aéreo. Entonces era definir los corredores virtuales y sí, hay distintos métodos, hay de distintas alturas, de distintos sentidos, norte, sur, este, oeste, que van a distinta altura y hay tránsito entre esos corredores aéreos. Hay transiciones entre ellos. Y después está la parte de aproximación a los vertipuertos o a los aeropuertos y la parte de despegue. Sí, todo eso se tiene que definir, se está redefiniendo, se están creando normas nuevas para esto. Y un poco para completar la pregunta que me hacían era, si lo hacemos a escala real, si lo hacemos a escala masiva, digital, lo hacemos visualmente y también matemáticamente. Por ejemplo, la parte de propagación de ruido es una parte bastante importante, porque el ruido es una de las grandes barreras, saben ser. Si bien hay todo un tema de estudio de lo que es la percepción del ruido, no solamente la parte matemática y la potencia del ruido, pero también tiene que ver muchísimo cómo lo percibimos nosotros. Y para eso la NASA tiene, aquí en Ohio, en Cleveland, en el NASA Glenn Institute, en el Research Institute de NASA Glenn, tienen salas en donde reproducen sonidos, ponen a gente contratada normal, o sea, gente de la calle, para que a ponerlo a leer un texto, a ver cómo reacciona con el ruido de uno de estas aeronaves, si puede leer, si puede concentrarse en otra cosa o no, si le molesta tanto como un avión, más que un helicóptero, menos que un helicóptero. O sea, ¿emiten mucho ruido? ¿Sería complicado el tema? Mira, el tema no es tanto si emite mucho ruido o no. Emite menos ruido que un helicóptero, un inhibitor normal de los que se están produciendo. Hay muchas empresas produciendo. Es una pregunta muy genérica porque hay de todo. Hay algunos más ruidosos, menos ruidosos. Ahora, el tema es la molestia. Están estudiando qué es lo que molesta. Un sonido más concentrado en una frecuencia, ¿no? Unitonal me puede molestar más que un sonido distribuido en frecuencia. Ajá. Claro. El tema de la contaminación. Con la misma cantidad de energía de sonido. El tema de la contaminación auditiva puede generar problemas en las sociedades, puede generar enfermedades, distintos problemas. Entonces, claro, se entiende que tienen que prever todos estos temas. Perdón, te corté, pero... Claro, tiene que estar bien estudiado. Claro. No. Es que eso se estudia con población que está más susceptible al ruido, si alguien tiene... Hay gente con problemas, enfermedades en particulares que son más sensibles al ruido. Entonces, se tiene en cuenta eso. Y como ustedes saben, un mosquito en la noche en tu habitación es muchísimo más molesto que alguien mirando televisión en la misma habitación. Claro. ¿Y por qué es eso? Entonces, eso es lo que se intenta estudiar, o lo que se estudia, y se toman medidas para bajar los ruidos, para que el ruido sea menos molesto, aunque las potencias sean las mismas. Por ejemplo, hay un ejemplo, yo me acuerdo de Apple, de la empresa que diseña computadoras, que cuando sacó una de las MacBook Pro hace 15 años atrás, lo que rediseñó fue los ventiladores, los hizo con las paletas de diferentes tamaños para que el ruido que metía el ventilador, que capaz que era el mismo, se distribuya en frecuencias de otra manera, eran todas las paletas diferentes. Se distribuyen en frecuencia para que, si bien sigue estando, no lo percibís tanto y no te molesta tanto. Es como el ruido de la lluvia no molesta, el ruido del viento no molesta. Un ruido tonal con la misma potencia sí molesta. Claro, pero son motores eléctricos, pero el ruido que molesta es el de las aspas, sería el de las hélices. Como los zumbidos. Muy bien. Podrías participar en charlas de NASA, pero se estudia eso. Tengo tiempo libre, después te paso mi número. Se estudia no sé si me justamente están qué ruido... Ahí creo que entró Juan Carlos, si llegaste a ver si lo escucharlo. escuchamos a Juan Carlos. ¿Qué dice Juan Carlos? No sé si me estaban escuchando a Javi, y si no, es cómo la parte de manejo de eso. Claro. ¿Cómo es la parte del manejo? Pregunta Juanca, que se le está entrecortando. Ahora se entrecorta. Bien, buena pregunta. Bueno, Claro, si son autónomos una frase para terminar del ruido. Sí.
como preguntabas, Dale, sí, vos, las aspas y eso, sí. sí, se estudia el ruido que generan los motores eléctricos, las aspas, es verdad, tal cual, cómo rebota ese ruido, el ruido que genera cerca del piso cuando se llama efecto suelo, Ujú. todo eso se tiene que tener en cuenta para ver Claro. qué rediseñar, qué mejorar, cómo mejorar el ruido. Ese es Respecto el- al pilotaje, hay varias cosas. Los primeros desarrollos van a ser con personas, van a ser piloteados, Ah, pero se habla de, hay ya regulaciones nuevas que hablan de piloto en el loop y piloto sobre el loop. Piloto en el loop es el piloto que lleva el joystick, que maneja el joystick Ujú. de un helicóptero, de uno de estos eVTOLs. Pero hay toda una parte que es piloto sobre el loop, que el piloto no está manejando el joystick, no puede tocar el joystick, solamente puede supervisar el vuelo y puede tocar algunos botones de los puntos que tiene que conectar ese, o si tengo que corregir o si tengo que hacer una salida de emergencia por el aire. Entonces, la tecnología para hacer los vehículos autoguiados está ya. desde hace muchos años. Ujú. Los drones, hoy en día uno se puede comprar un dron comercial que vuela prácticamente solo, no está haciendo el control de las aspas, hace el control sobre, si bien tienen joysticks, uno le puede mandar andar del punto A al punto B con tal altura, tal trayectoria Y lo va hace. solo. Y Eso va. es piloto sobre el loop, sobre el control, Claro. no en el control. Entonces hay partes que son de vehículos autoguiados que hablan solamente y prohíben el piloto sobre el joystick, pero está el piloto sobre el loop. Y después está el totalmente autónomo que no tiene ni siquiera supervisión. Eso, si bien es viable tecnológicamente, se está dejando para más adelante por un tema de aceptación. Sí, sí, ya es Y muy de jugado seguridad. eso, de entregarte a Seguridad Dios, también, claro. es casi lo mismo. La búsqueda del hombre por volar es de la época de Da Vinci hasta acá, y ya como bien decías, hay muchos vehículos que vuelan, de hecho hay motocicletas que se están desarrollando en algunos lugares que también despegan y va a ser un lío, ¿te imaginas? Camiones voladores, todo ese tipo No, de no, ya lo veo más complicado eso. Claro, pero vos todo un desarrollo de industria, imagino que en vez de airbag vas a tener paracaídas sí o sí, porque llega una emergencia, piqui, o no. Sí, hay todo un tema de seguridad. Gran parte de la plata del desarrollo y de lo que va a costar un viaje, más de la mitad está en el tema seguridad. Y sí. Más de la mitad de ese budget, digamos. Mm. Y más de la mitad de lo que te va a costar viajar, en principio vas a estar pagando un tema de seguridad, más que de tecnología o de combustible para ir del Claro. punto A al punto B. Y Pero sí, tenemos que pasar de 2D a 3D en transporte. Eso es sabido, porque estamos colapsados en cuanto a transporte. Y tenemos dimensiones para arriba y para abajo. Bueno, hay empresas que están trabajando en transporte subterráneo, ¿no es cierto? Como Boring Company, una empresa que relaciona con Elon Musk también, Ah, con esos que trenes hacen supersónicos. transporte por... Con esos trenes supersónicos que van por debajo de la tierra, ¿no? Lo están haciendo los chinos también. Exacto, el Hyperloop y demás que van por debajo de la Tierra. Bueno, eso puede haber varios niveles de altura debajo de la Tierra también con transporte, pero está más limitado en ese sentido. Pero molesta menos. El otro, el de aéreo, tengo menos limitación en cuanto a niveles 3D para poder poner vehículos, pero tenemos que tener distintas medidas de seguridad, de integración en la comunidad, de aceptación, etcétera. qué increíble. Y ya se habla del tema costos, de cuánto costaría este medio de transporte respecto a otros medios de transporte. Sí, se habla y he estado en charlas que empiezan porque va a ser mucho más barato y va a ser súper Mirá. inclusivo en el sentido de que va a poder acceder más gente que la que hoy accede a un avión, a un vuelo pequeño de avión, pero también después con la evolución Claro. se sabe que eso no va a ser tan fácil para mí. En mi opinión, va a ser al principio más elite, más un precio más caro porque va a haber que ponerlo en marcha, porque va a haber que pagar todos estos seguros, Claro. y después va a ser más, en algún momento va a ser masivo, y sí, pero la NASA con esta gente que se reúne con nosotros y con las empresas que trabaja, hablan de vistas a 5 años, a 10, a 15, a 20 y hasta 30 años. De qué va a pasar dentro de 30 años, ¿no? Se conversan esas cosas, Dios mío. planean esas cosas. En definitiva, debería ser mucho más
accesible y barato que un vuelo comercial, mucho más barato. Vos estás trabajando en un proyecto que impulsa la NASA, pero no es en los Estados Unidos el país pionero en esto. Creo que nos sorprendería saber que los checos están también muy avanzados en esto y los chinos. ¿Hay alguien que haya picado realmente en punta en esto, en esta materia? Sí, bueno, Estados Unidos tiene esa carrera que vencer. Europa está avanzada, China está muy avanzada porque en China las regulaciones quizás son un poco más fáciles de controlar y de acelerar. Ujú. China está muy avanzada en el tema de avance de mobility. Y Europa también. Hay pruebas en Dubái, de hecho, pero con compañías multinacionales, ¿no? Joby Aviation, que es una de las compañías que genera estos vehículos eléctricos, y son eléctricos e híbridos, se está pivoteando también, y siempre los hubo, ¿no? En el desarrollo y en el planteo, híbridos, con tanto eléctricos como por hidrógeno, con celdas de carga de hidrógeno. Ah, mirá, sí que es Pero se han hecho vuelos de pruebas en Dubái y en China. Se viene el hidrógeno, se viene también para los Estados transportes Unidos por más terrestres. Hay un desarrollo japonés de un motor que convertiría el agua en hidrógeno, toda una serie de cosas muy avanzadas. Se utiliza el hidrógeno como combustible y el producto de salida, en vez de ser un gas, es agua. Claro. Ah, mira qué bueno. Eso Mirá justo qué estaba por preguntar, tipo, el tema de la contaminación aérea que se podría generar con eso, como tipo, cómo la tenían planeado, más o menos. Pero claro, Claro, la contaminación se produce por ruido, por visual y por emisiones. Las emisiones a hacer vehículos eléctricos, va a haber solamente vehículos eléctricos o híbridos, se mantiene en un nivel bastante bajo, pero sí hay todo un tema de baterías, de litio, de cómo se recargan esas baterías, de Claro. la contaminación que va a producir recargar esas baterías. Claro. Desecharlas, porque en algún momento se tienen que desechar, reciclarlas, digamos, más que desechar. Todo eso está estudiado. Y nosotros en nuestra simulación también simulamos ese consumo de energía, cuánta batería se necesita, cuánto se necesita recargar, qué footprint, qué huella en la emisión o en la contaminación deja cada cosa. Todo eso se simula y se ataca. Bien. Bueno, escucha, 2 preguntas finales. Así no abusamos tanto de tu tiempo, Javier. La primera, Argentina está. Dijiste a la pasada que Argentina estaba metida en este tema y hay alguna suerte de avance en Argentina. Nosotros, el común de los mortales, no tenemos la más pálida de las ideas. Sí. Bueno, uno de los temas de Advanced Air Mobility es empezar, la parte de integración de comunidad, es empezar a comunicarlo también, porque no es un tema muy que sea interesante de hablar día a día, porque es muy a futuro. Si bien ya están hechas pruebas y se están haciendo y que ustedes ya van a ver en las noticias más drones y demás, no tengo la problemática hoy en día que pasa por arriba de mi casa y me molesta, entonces por ahí no se habla tanto. Pero sí, en Argentina hay empresas trabajando, empresas importantes, corporaciones conocidas que ya manejan aeropuertos, en definiendo vertipuertos para poder comunicar partes internas de Argentina con Uruguay también, por vuelos de eVTOLs, que son estos vehículos eléctricos drones. Buah. Y la última. ¿Cómo se definen esos vertipuertos? ¿En dónde se van a ubicar? Han simulado vertipuertos y están trabajando con unas empresas europeas y de otros países, de Estados Unidos también, que producen esos vertipuertos. Wow. Nos Nos quedamos sorprendidos, por decirlo de una manera, pero no circula en las noticias, no está en agenda para nada este tema, Javier. Y las últimas 2. Tenés un vehículo de Tesla atrás tuyo y un montón de cubos Rubik. ¿Qué onda con eso? ¿Es una camioneta de Tesla o no? Esa es una Cybertruck, está por ahí. Claro, Cybertruck, ahí está, claro. Te estamos chusmeando tu casa, cuidado. Tremendos estantes. Sí. Me interesan los vehículos de Tesla. No soy fanático, pero están buenos. Y la Cybertruck me atrae. Bien. ¿Los cubos? Rubik's Cube, un pasatiempo de armar cubos alguna vez. Ahora hace tiempo que no los toco, pero sí, hasta 11 por 11 tengo ahí en esa repisa. 11 cuadraditos por 11 cuadraditos. Wow. ¿Sos rápido para armar eso? ¿Cuánto tardás? No soy muy rápido. No soy speed cubing, soy muy malo. Soy insistente más que rápido. Bien.
Bien, 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 buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, Javier. A ver si Gracias, lo Juanca, puedo- por el contacto. un No sé día- si Juanca quiere aportar algo. Sí, pero se corta. No, Ahí que un está. día lo vamos a invitar a Javi para que pueda hablarnos un poco de Star Wars y de lo que está haciendo él también en esa historia, porque Apa. como fanático de la Guerra de las Galaxias, los robots y todas esas cosas que arma, es un pasatiempo que termina siendo realmente una cosa realmente que lo envidio yo, al menos muchísimo, la paciencia que tiene para armar esas cosas. Ah, mira, otro tema para más adelante, fanático de Star Wars, igual que mi pequeño hijo, fan Mirá. empedernido de Star Wars. Ah, debe estar. A mí me da miedo cuando hablan de ese tipo de cosas, porque no sea cosa que lleguemos a una guerra de No las falta galaxias mucho. en algún momento. Eso no, ¿eh? Pero ya viste las pelis, Mirá ya la sabés cara qué que hacer. hace Javier. No, Mirá no, me que- no, asustes, Javier, no. No nos asustes más. No. No, yo también tengo los mismos miedos. Claro, lo que pasa es que vos estás un poco más cerca de la realidad de lo Claro. que se viene, ¿no? Y en el diario del martes nosotros Claro. estamos, claro. Está más preparado. Sí, igual trabajo en cosas pacíficas, no, Nah, por suerte. No me ha tocado trabajar en cosas no pacíficas, así que, pero sí, todo puede pasar. Bueno, Javier, muchas gracias por tu rato, gracias Un por abrazo, todo lo que Javi. nos has dicho. Ya estamos fritos, porque te imaginas dentro de 10, 20 años mirar para arriba y ver todo ni el sol vamos a ver del tránsito. Vos vendrías más rápido capaz de Rosario, Capaz que sí. tendrías Sí, sí. otro modo de llegar. Literal, vengo volando. Claro. Pero sí, ¿o no? Yo solo piensen Bueno, que le agradecemos mucho a Javier. hubo- Ah, sí, Javi. No, que hay mucha gente trabajando en eso para que eso sea lo mejor posible. No, Claro. muchas veces uno piensa que las cosas se dan improvisadamente o se dan porque se llega a la tecnología. A mí realmente lo que me sorprendió de trabajar en este tema es la cantidad de gente que se sienta a pensar y a tratar de resolver estos problemas para que después uno yo me imagino todo lo que para atrás, todo lo que han resuelto, que uno hoy se queja por algo y digo, bueno, tiene que haber mucha gente trabajando, haber trabajado mucha gente para que a mí no me moleste tanto, la verdad. Claro. Y Bien. sí, es preocupante, pero también hay gente trabajando y hay instituciones como NASA trabajando un montón para que eso sea lo mejor posible. Con ese mensaje de esperanza siempre menos me mal. quedo. Menos mal, ya me estaba por... Bueno, Javi, gracias. Gracias, Javier. No, Un por abrazo, favor, Javier, gracias a ustedes muchísimas por invitarme, gracias. muchísimas gracias. Juanqui, vos Muchas gracias. también. A ustedes en San Nicolás, chicos, primero pedirles perdón por el jueves pasado, porque más allá de la tecnología y lo que fuera, no compren un teléfono satelital para estar en los Estados Unidos, no me puede comunicar el jueves pasado, así que no, están en otro lado. Y el jueves que viene les voy a proponer, porque el jueves, lo iba a hacer el jueves pasado, porque este domingo fue el Día del Niño, voy a proponerle un juego Ajá. con prendas, porque Oh. tengo una noticia para cada uno de los 5. Si me adivinan antes de que yo termine la noticia, tengo que pagar yo. Si no adivinan la noticia que voy a dar, van a tener que pagar una prenda seguramente ustedes. No. Como volver a la niñez en el juego de las prendas. Perfecto. ¿Les parece? Perfecto, aceptamos el desafío. Yo no vengo el jueves por la duda. Me pierdo siempre yo. Guisones cobra siempre. Cagón. Bueno, Juanca, Bueno, eh, muchas gracias por el tiempo. Abrazo grande. gracias a vos. Gracias Estás a mejor los de la dos. alergia, ¿eh? Venite para acá que te va a ir bárbaro. Abrazo, Chao, chicos. chao, chao. Chau, Juanca. Chao.